Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Sabemos que Rusia es protagonista en el ámbito geopolítico de la actualidad, como no lo era desde hace 3 décadas con la caída del Imperio Soviético. Es un hecho que en algunos de los parámetros que tenemos que tomar en cuenta para determinar quién es una potencia de primer orden, ahí no está Rusia, pero sabemos que solo con el hecho de ser el país que más arsenal nuclear alberga, pues tiene pleno derecho a reclamar esa importancia internacional. El problema es que Europa Occidental, que es el entorno más geográfico, al menos más afectado por todos los enfoques que puedan surgir desde Moscú, pues no sabe muy bien a qué atenerse con el Kremlin y con quien lo dirige, porque se asegura una y otra vez que Moscú está preparando una agresión directa contra un país de la Unión Europea o de la OTAN, que persigue un regreso a su esfera imperial. Esto cuando desde el Kremlin se afirma con rotundidad y con firmeza que nadie en Rusia contempla semejantes planes. El caso es que hay una paradoja clara en la voluntad del poder ruso de negar públicamente cualquier intención ofensiva, al tiempo que desde su propio ecosistema intelectual, desde aquellos ideólogos que influyen a Putin en el Kremlin, no hace más que surgir diagnósticos mucho más agresivos. Rusia, es evidente, tiene 2 niveles discursivos. Uno hacia la comunidad internacional, que es más tranquilo, que es más comedido, el que protagonizan Peskov, incluso Lavrov, el portavoz o el ministro, y otro dirigido a sus élites, a su sociedad, y en este caso priman con más relevancia los discursos de intelectuales como Karaganov o como Sharkov, que son, como digo, mucho más hostiles. Y ahí es donde está la tarea de Europa, saber dónde se refleja la verdadera brújula geopolítica de un país tan relevante. Es evidente que Moscú sostiene la idea de que un proyecto imperial restaurado es una fantasía occidental que le conviene ahora mismo a los países de la Unión Europea para así justificar más inversiones, derivar dinero de otros aspectos, de otros ámbitos de los presupuestos hacia la defensa. Ellos mismos señalan que Rusia tiene otros frentes abiertos que impedirían cualquier aventura bélica más allá de lo que ya está en marcha, pero ¿eso es suficiente para disipar el temor europeo? Parece que la cuestión no es solo lo que Rusia dice, es más importante quizá lo que Rusia piensa. Sus estrategas, sus ideólogos plantean una lectura del mundo profundamente de confrontación. Occidente aparece como un rival estructural, sistémico. El conflicto se presenta como un proceso inevitable de reordenamiento del orden global, de reordenación global. Vaya, Rusia se concibe a sí misma como una civilización aparte, distinta, resistente, con derechos históricos, que puede proyectarse más allá de sus fronteras, con conceptos laxos como el de la ciudadanía rusa, que no se asemeja a la nacionalidad, es mucho más difuso, y en esa concepción Europa es un ámbito debilitado, dividido, condicionado por Estados Unidos, sin autonomía estratégica real, pero también es un territorio que física, geográficamente, está unido a Rusia por vínculos culturales, energéticos y, como digo, geográficos, y que pueden ser recuperados en cualquier momento. Alimenta así una postura que no es necesariamente agresiva, al menos en lo inmediato, pero sí que es revisionista en el fondo, en lo que ha sucedido en las últimas décadas y en dónde tiene que estar su lugar en ese orden internacional. ¿Qué pesa más en la toma de decisiones del Kremlin entonces? ¿La palabra moderada, diplomática de sus portavoces? ¿El pensamiento estructurado de quienes establecen la narrativa estratégica del poder? Europa tiende a fijarse más en los comunicados del Kremlin que en las doctrinas que inspiran su política, y eso puede ser un error grave, porque los movimientos estratégicos del país se parecen, si uno hace una mirada en retrospectiva a lo que ha sucedido con Rusia en las últimas décadas, mucho más a las visiones de sus pensadores que a las declaraciones de sus portavoces. La anexión de Crimea en el 14, la intervención en Siria, la invasión de Ucrania o la redefinición de su relación con Asia no han nacido de improvisaciones, han sido producto de discursos muy pensados, de una narrativa geopolítica muy profunda que justifica la expansión de la influencia rusa como un acto necesario para conseguir el que una y otra vez enarbolan como su principal objetivo, la supervivencia de la nación rusa. Y ese mismo clima intelectual es el que ve en Europa un actor debilitado que Moscú no teme, pero que tampoco ignora, sobre el que quiere ser capaz de influir. ¿Cuál es entonces el verdadero riesgo? No es que Rusia ataque mañana o pasado mañana a un país europeo, es
que la escalada retórica cristalice en una dinámica de agresividad entre una parte y otra que sea irreversible, en la que no haya una vuelta atrás potencial. Si Rusia sigue alentando, aunque sea en modo implícito, la lectura de que está destinada a recuperar influencia en todo su perímetro inmediato, que podría ser tanto como el Pacto de Varsovia, pues va a actuar en consecuencia. Y eso puede generar verdaderos problemas a futuro en el continente europeo. Es evidente que no estamos ante un choque en un periodo corto de tiempo, inminente, pero sí que es una coyuntura peligrosa porque se está produciendo un proceso lento de desconexión estratégica alimentado por discursos cruzados que rara vez se confrontan, rara vez se miran de frente. Por tanto, la pregunta no es tanto a quién creer, si a Peskov o a Karaganov, sino la pregunta es qué narrativa va a terminar imponiéndose en la práctica, si la de la diplomacia, la de la prudencia o la de los ideólogos que sabemos siempre son más aficionados a exacerbar el discurso. La experiencia reciente, recordémoslo una vez más, sugiere que el pensamiento profundo, el que articula la visión del mundo de las élites rusas, suele tener más peso en los actos de largo recorrido que afronta Rusia. Por eso Europa haría bien en leer no lo que Rusia dice que es, sino lo que Rusia cree que debe ser, porque ahí van a estar sus movimientos geoestratégicos a futuro. Nosotros lo hacemos, por eso somos conscientes de los peligros que pone sobre la mesa esa relación y cómo se está articulando a día de hoy, y sobre todo la sordera que tiene Bruselas y cada uno de los socios a lo que se dice entre bambalinas en el Kremlin. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos con los titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico.